Hello guys, good evening. Today we are going to see our third lesson. This lesson is about daily routine. Ok chicos, entonces la noche de hoy vamos a trabajar acerca de nuestra tercera lección. La lección se llama My Daily Routine, mi rutina diaria. Bien, inicialmente tenemos un pequeño poemita que vamos a tratar de comprender, ¿ya? Pero por el momento vamos a entrar en tema. Dice, let's talk about our daily life. Vamos a hablar acerca de nuestra vida diaria. Do you know how to talk about activities you do every day? A ver, la duda. En la primera pregunta dice, ¿sabes cómo hablar acerca de tus actividades que realizas a diario? Well, if you do not, or have some doubts, to do this, we need to manage the present simple. Si bien, si no lo sabes, pues, o tienes dudas, para hacer esto solo necesitamos manejar el presente simple, que así como su nombre lo dice, pues, presente y es simple, ¿ya? Bueno, entonces, como es costumbre, aquí vamos a trabajar, vamos a encontrar los recursos para estudiar autónomamente, ¿ya? Entonces ustedes van a buscar con lo que yo tengo acá, con lo que yo les dejo, ustedes van a trabajar de forma autónoma y vamos a, mejor dicho, a trabajar muy bien este tema. Eso sí, como dice el paréntesis, no olviden descargar el archivo llamado rutina diaria, daily routine, and practicing doing the online exercises. ¿Ya? Entonces vamos a practicarlo con los ejercicios en línea. Bien, aquí tenemos un cuadrito. En el cuadrito pues observamos cómo se realiza la forma afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple. Entonces, aquí tenemos I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go y they go. Bueno, vamos a entrar en la explicación de este. Pues voy a hacer un ejemplo, digamos, particular personal, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a hablar de mi persona porque, por ejemplo, hay algo que sirve para hablar de la rutina y es, por ejemplo, hablar acerca de, por ejemplo, las profesiones. En este caso, yo voy a hablar de que I work as a teacher, ¿ya? Yo trabajo como profesor, ¿bien? Vamos a darle un poquitico más de tamaño a esto. Bien, entonces vamos a desglosar de algún modo esta frasecita que hemos puesto aquí. I work as a teacher. Entonces, como vemos en la primera parte tenemos el pronombre, ¿ya? El pronombre, ¿cuál sería el pronombre? I. ¿Cuántos pronombres tenemos? Vamos a recordarlos. I, you, he, she, it, we. Algunas veces usamos you, pero el you también lo podemos usar con you all o you guys para hacerlo plural. Y por último, they. Bien, estos son los pronombres personales. Estos ya los hemos visto en otras oportunidades y si los recordaban bien y si no, vamos a recordarlos porque siempre vamos a estar trabajando en ellos. Tengamos en cuenta que em, en nuestro diario trabajo con el inglés, esto se nos va a aparecer 20.000 veces, ¿sí? No sé si en alguna oportunidad anterior les habría comentado que estos dos, por ejemplo, pues son irreemplazables, ¿ya? Porque I o you siempre van a ser I o you, yo o tú. No puedo decir yo Luis Eduardo, o tú, no sé, María Elena, o tú Jimena, o tú cualquier otro nombre, ¿listo? En cambio, por ejemplo, he, vamos a borrar esto un momentico. Ok, ay, computador lento. He, lo puedo reemplazar por, no sé, Jairo, Francisco, ¿sí? Puedo reemplazarlo por alguien, por el nombre de alguien. En el caso de she,
she lo puedo reemplazar por ejemplo, Caroline, Caroline, o María, o no sé, Seni, por ejemplo, ya, she. Si hablamos de we, por ejemplo, puedo decirlo con, por ejemplo, ¿no? Carlos and I, ¿ya? O Manuel and I, ¿sí? Siempre incluyéndome porque obviamente estoy hablando de al menos dos personas y en las cuales estoy incluido yo porque el we es nosotros en español, ¿ya? Entonces, pues bueno. Luego we vendría they. They es muy extenso, ¿sí? Entonces podríamos decir, they es ellos, pero también puede ser ellas, pero también se puede referir a otras cosas. Por ejemplo, they, Carol and, em, Carol and Julia, ¿ya? Y estoy hablando de ellos. Entonces también puedo decir Pedro and Julia, ¿sí? Y estoy hablando de ellos. Pero también puedo decir my cars, por ejemplo, y estoy hablando de ellos, de los cars. Bueno, dada esta explicación, pues entonces ya me resuelvo con la primera parte del, de la frase. En la frase entonces tenemos el pronombre. Este pronombre en este caso es I, porque estoy hablando de mi persona en español. No se dice mi persona en inglés, pues es básicamente I. Bueno, después de esto vamos a trabajar con lo que es el verbo, ¿ya? El verbo, pues es la acción que yo realizo, ¿sí? Entonces esta acción puede ser, no se explica mucho eso, pero se puede decir, es una acción transitiva o intransitiva. Cuando se refiere a transitiva, quiere decir que implica movimiento, o que es intransitiva, no implica movimiento. En el caso de work, es un verbo intransitivo, porque no requiere movimiento. O sea, work es una idea mental, ¿sí? Entonces, pues, el trabajo o trabajar es una idea mental, por lo tanto es intransitivo. A ver, entrando en materia con respecto de los verbos, eh, este no cambia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, utilizando el verbo work, dice I work, yo trabajo, ¿ya? O sea, el verbo en sí es work, ¿sí? Pero en inglés los verbos no se conjugan de forma infinitiva solamente con el puro verbo. Para decir en infinitivo debo utilizar to work. Y aquí sí diría trabajar. Porque si yo, por ejemplo, digo work, estoy dando una orden y le estoy diciendo a alguien, trabaje. Entonces, como así, como trabaje vagos. Entonces, work homeless. Ya, entonces estoy dando una orden. Diciendo, cuando estoy diciendo to work, estoy utilizando lo que se denomina infinitivo. Recuerden, los infinitivos en español son los que terminan en ar, er o ir. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Ahora, aquí tenemos el verbo work o to work, como se los estaba diciendo. Entonces, cuando yo lo conjugo con I, you, we o they, el verbo no cambia. Y esto, chicos, esto es lo que normalmente denominamos que hace fácil el hablar el inglés o aprender inglés, porque lo que hace complicado un idioma es que yo tenga que esto que se llama verbo, bueno, que han visto ustedes en primaria, el bachillerato y todo esto, verbo, lo que es el verbo no cambia. Ya no cambia, no tiene ninguna terminación, no tiene otra fórmula. Sí, simplemente el verbo va a ser igualito en todas las formas, en muchas formas, en presente, en futuro, que en futuro de pronto le pone un auxiliar, que en pasado de pronto le agrega un par de palabritas, pero son cosas mínimas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del verbo trabajar, pues en español tiene 6 variables solamente en la forma presente simple y en la forma afirmativa, ¿ya? Eh, bueno, de algún modo, cuando se niega o se interroga, sí cambia el,
En español no cambia tampoco mucho, pero de todas maneras hay muchos cambios en español, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre inglés y español, que muchas veces dicen, ay, pero es que el inglés es complicado. No, no lo es, no lo es, y saquémonos eso de la cabeza, porque creo que se los he dicho muchas veces, el cerebro no juega, entonces tengamos en cuenta eso. No es complicado, el inglés es un idioma que hay que aprendernos, ¿bien? Bueno, listo. Cambiando, bueno, retomando más bien, vamos a hablar de he, she o it, ¿ya? En este caso, únicamente le agregamos una S, ¿ya? Y estamos hablando de que él, que he works, él trabaja, she works, ella trabaja, o it works, en este caso, como estoy hablando, no sé, de un animalito, pero los animalitos no trabajan, pero también podemos hablar de una cosa. Por ejemplo, it me está reemplazando a un ventilador. Y si yo digo it works, estoy diciendo y el ventilador funciona, ¿sí? O sea, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí abajito. My fan works. Mi ventilador funciona. ¿Listo? Ese sería como una explicación. Listo. Entonces tenemos que I work as a teacher. ¿Listo? Entonces yo trabajo como profesor. ¿Listo? Esta sería la traducción. Ahora voy a decir algo que es verdad, pero con negativo. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, voy a decir que no trabajo. ¿Ya? Vamos a utilizar ahora la negativa. Entonces voy a decir que yo no trabajo como contador, porque yo no soy contador. Los que van a ser contadores o administradores o ingenieros son ustedes, ¿cierto? Entonces, pues para que tengamos en cuenta. Entonces, tenemos lo mismo, la misma frasecita, solo que le agregamos don't, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta que trabajamos es la expresión don't. Bien, para negar, ¿ya? Para negar, yo utilizo dos expresiones. Don't, que sería la contracción, y no es la contracción de mujeres de fin de noveno mes, no. Es la contracción porque contraigo do con not. Y esa contracción me termina dando la palabra don't. O también, en el caso de las terceras personas, doesn't, ¿sí? Que sería does not. Bien, en este caso estamos utilizando do not o don't. Pero, ojo, no vamos a utilizar los dos a la vez, solo uno solo. Bien, entonces en este caso, ¿qué estoy diciendo? I work as a teacher. I don't work as an accountant. ¿Ya? Entonces, ahí la traducción sería yo no trabajo como contador. ¿Listo? Porque no lo soy. Bien. Listo. Vamos a dar ahora la explicación de la interrogativa. En el caso de la interrogativa, voy ok, entonces vamos a tener en cuenta que el que había puesto como auxiliar, pues no se va a poner de la misma forma, ¿ya? No se pone don't, solo se pone el verbo auxiliar, que en este caso es do. Do I work as a Do I work as a teacher? ¿No? It's a question, es una pregunta. Y me hago la pregunta, ¿yo trabajo como profesor? Do I work as a teacher? Bueno, eh, bueno, esta sería la explicación inicial de la temática de el presente simple. A continuación, eh, explicaré otras partes de esta y haremos ejercicios. ¿Listo?